Vidas, amén. Él es fiel, Él es misericordioso. Él siempre está pendiente de nosotros, hermanos, pase lo que pase. Estemos pasando lo que estemos pasando, el Señor siempre está con nosotros, amén. ¿Cuánto lo creen? Él es fiel, amado hermano. Él es siempre fiel, siempre, siempre. Cuando a veces un tiempo viajaba y tenía la oportunidad de estar en Estados Unidos o en Puerto Rico y era diciembre, las iglesias, cuando uno iba a las iglesias, uno veía pocos miembros, ¿no? Y preguntaba, ¿por qué? No, es que es Navidad, es Navidad, ¿no? La prosperidad parece que en lugar de hacer bien a la iglesia le causa, no sé qué le causa. Dios nos ayude, hermano, a que la prosperidad o las cosas que nos van mejor, por el contrario, nos acerquen más a Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y te alabamos y te adoramos y reconocemos que tú eres Dios. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Háblanos por medio de este mensaje que no es fácil predicar, Señor, pero que es una realidad. Muchas veces se presenta en tu iglesia y en la humanidad, Señor, de una forma a veces increíble, inaudita, pero se da. Porque los hombres, a veces aún tus hijos y los hombres, tendemos a confiar en el hombre y no tenemos esa mirada puesta en ti y a través de ti ver a los hombres, Señor. Y cuando miramos a los hombres directamente nosotros, sin considerarte, sin mirar primero a ti y a través de ti mirarlos, fracasamos, Señor, y a veces tenemos grandes decepciones, Señor, que pensábamos que nunca nos podía pasar. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Voy a leer otra versión, pero que está en Juan 13, 21 al 30. Dicho esto, Jesús, estremeciéndose, declaró: sí, os le aseguro, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban desconcertados sin saber por quién le decía. Uno de ellos, el preferido de Jesús, estaba reclinado a la derecha de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: es ese a quien yo le voy a dar el trozo de pan mojado. Y mojando el pan en la salsa, y lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y aquel momento, detrás del pan, entró en él Satanás. Y Jesús le dijo: entonces lo que vas a hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió porque se le decía. Como Juan tenía la bolsa, supusieron algunos que Jesús le encargó comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas tomó el pan y salió inmediatamente. Era de noche. Tomen asiento. El tema es, el día de hoy, amor sin límite versus traición sin límite. Cuando el Señor va a manifestar su gloria, ¿no? Cuando Él quiere hacer algo en su pueblo, en su iglesia, en medio de nosotros, es lo que va a ir primero, va a ir limpiando, va a ir limpiando la casa, va a ir purificando la casa. Y van a, pasen adelante, por favor, y van a permanecer, gloria a Dios. El Señor va a ir y van a permanecer en la iglesia, en su casa, los que Él quiere que estén, nada más, ¿no?
Él se va a encargar, hermano. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Él lo hace. Y aquí Él va a está limpiando la casa. Y va a sacar, no, Él no va a sacar, sino la misma persona se va a salir, ¿no? Porque Dios no necesita votar a nadie. Las personas se van. Muchas veces hay hermanos que dicen, me voy de esta iglesia atrás. Y a veces el quien lo está votando o sacando es el mismo Señor, que ha puesto en su corazón, porque es un problema para la iglesia. Y se lo saca, hermano, se lo lleva. Y a veces se van al mundo o se van a otra iglesia donde no está la presencia de Dios, donde se hace lo que se le da la gana en esa iglesia, y ahí va a estar por siempre. Hasta que también de repente entra un avivamiento en esa iglesia y si no ha cambiado, lo va a sacar, o hasta que un día, si no es hijo de Dios, Dios no tiene que disciplinarlo, no tiene que corregirlo. O a veces va a ser un agente para muchos de bendición. De bendición, ¿por qué? Porque al bendecir, al purificar, Él será un instrumento para las personas de maldad, de pecado, de impiedad. Él va a hacer que tú te afirmes en Dios, ¿no? Por eso dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a su propósito somos llamados por Dios. Por eso que cuando el Señor también va a hacer algo en la humanidad y va, por ejemplo, a hacer un juicio, cuando Dios ya quiere hacer un juicio en la humanidad, Él primero va a comenzar por su casa. El juicio comienza primero por su casa, por la iglesia. Comienza a purificar, a prepararnos, ¿no?, para que las cosas lo podamos enfrentar como Dios quiere que la enfrentemos. Esto no lo puede un humano, alguien no convertido, no va a estar. Son los primeros en que van a desertar, ¿no? Los primeros que se van a ir de la iglesia y no van a permanecer. Entonces aquí Jesús ha dicho en el versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces está hablando de, como decíamos el domingo pasado, muchas veces ese instrumento que era Judas, ¿no? Judas Iscariote, el que le va a decir que se vaya, anda y haz pronto lo que haga, ¿no? Lo que tienes que hacer, hazlo pronto ya, si no te arrepientes antes. Es el Señor Jesús. Entonces, Él también se aplica a se aplica a Judas, ¿no? Porque ella ha comido el que va a comer el pan con Jesús y automáticamente va a tener que salir, ¿no? Va a tener que salir. No sabemos por qué toma esa decisión Judas, ¿no? Esto no es, Dios ayude a entendernos, pero a esto estamos expuestos todos, hermano, a ser traidores. No hay cristiano que pueda decir que no termine siendo un traidor. Tú y yo nos alejamos de Dios, tú y yo dejamos de tener comunión con Dios y somos candidatos a ser traidores, a traicionar a Jesús. Por eso que la iglesia del Señor la conforman pocos, ¿no? No son muchos, porque pocos son los escogidos, muchos son llamados, vienen, se bautizan, hasta a veces son pastores, son predicadores, evangelistas, discipuladores. Por ejemplo, hay un predicador que fue muy tremendo, usado por Dios, Billy Graham, ¿no? Era un hombre de Dios tremendo, ¿no? Pues no me acuerdo el nombre de su compañero, pero junto con él salió otro. Y el que salió con él tenía supuestamente más poder y más autoridad que Billy Graham. Se fue un viaje a Europa, hermano, en una gira evangelística de varios meses, y cuando terminó su viaje, dejó la fe, dejó todo. Hay una foto cuando él está ahí, van al presidente de Estados Unidos, se presentan, los dos están con un terno amarillo, ese amarillo patito, van a visitar al presidente, ¿no? Entonces, muchas veces los que no entienden la fe o recién están convirtiéndose a la fe, se quedan asombrados de lo que pasa, ¿no? Pero cuando ya tú conoces la palabra de Dios,
te va a sorprender, te va a doler, te vas a estremecer como Jesús en el espíritu, pero es algo que puede pasar, ¿me entiendes? Puede pasar. Dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu. Jesús, mire, Jesús se conmovió en espíritu y no era la primera vez que Jesús se había conmovido en espíritu. En el capítulo 12, en el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame esta hora, mas para esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Cuando llegaron los griegos, ¿no?, a preguntar por Jesús, Jesús sabía que su hora llegó. Y lo último que va a decir en ese momento, ese evento, es esta palabra, ¿no? Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él estaba en su humanidad, mas para esto he llegado a esta hora, ¿no? Entonces, él no fue la primera vez el que se estremece. Entonces, a veces nosotros miramos a Jesús, lo miramos siempre como Dios, ¿no? Pero no, aquí Él está en la naturaleza humana. Y a todos, verdadero cristiano, auténtico cristiano, que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado por Dios, cuando ve a este tipo de personas, actuar y ver lo que ha hecho, bueno, no puede ser indiferente. Si tú a ti, no, yo sabía que iba a pasar, no me sorprende, no, hermano. Ahí tú eres otro candidato muy probablemente a hacer lo mismo también. Jesús se estremeció, es decir, Jesús se sacudió, es decir, en su humanidad, Él le chocó, es decir, le causó un shock, un trauma, ¿no? Como también Él en el Getsemaní se deprimió porque Él era semejante a nosotros, humano. Aquí se va a turbar, aquí se va a conmover en el espíritu. No hablo de que se pone a llorar, no, acá es en el espíritu, en lo profundo de su ser. Y declaró y dijo, de cierto, o amén, amén, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros, uno de ustedes me va a entregar. Ya había hecho esa manifestación de su amor sin límites al lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Y esa era una demostración de su servicio sin límites, de un amor sin límites, de un servicio sin límites, de una obediencia a Dios sin límites. Ahora va a confrontar a un traidor sin límites también, ¿no? Porque la traición de Judas no tiene límite. También fue en la misma dimensión del amor de Jesús. Y con la ayuda del Espíritu de Dios, nos ayude a que podamos entender por qué se está afirmando eso. Dice, alguien de ustedes me va a entregar. ¿Te imaginas? Son personas, los 12 nada más, los más íntimos de Jesús, los que siempre están con Jesús, los que conocen su levantar, su dormir, todo. Ellos conocían de todo de Jesús, todo. Todos, hermano. Jesús no se escondió en nada. Imaginas que tú vives como una persona en comunión todo el tiempo. Tú te abres, no tienes ningún límite, no tienes por qué esconder nada, te sientes libre de hacerlo. Y alguien venga y te diga, el que es tu líder te diga, uno de ustedes me va a traicionar, usted me va a entregar. Yo les he dicho ya anteriormente que ese es el proceso, ¿no? Que a mí me van a llevar a la cruz y yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pero antes de eso, ¿qué van a hacer? Me van a hacer un juicio. Pero no había dicho que alguien le iba a entregar. Es algo nuevo, ¿no? Aquí surge, alguien me va a entregar. ¿Te imaginas?
Y eso a través de la historia de la iglesia muchas veces ha pasado, ¿no? Ya ha habido momentos en nuestro país, en el tiempo de la guerra interna, que a veces los mismos hermanos, entre comillas, entregaban a los otros hermanos, ¿no? Por salvar su vida, ¿no? Pero entonces no eran cristianos, pues, ¿no? Y a través de la historia de la iglesia, ¿cuántas veces han habido traidores de este tipo, ¿no? De personas que han entregado a su líder, a otro hermano, aún hasta a sus padres, hasta a sus hijos, hermano, lo han entregado. Entonces, de aquí entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba, ¿no? Se comenzaron a mirar entre ellos, ¿no? Jesús estaba, vuelvo a repetir, ¿no? De que no era la mesa como nosotros tenemos, ¿no? Una mesa de 4 patas y uno agarra una silla y se sienta. No, eso era al ras del suelo. Entonces había como tres estamentos y ahí las personas se recostaban prácticamente, ¿no? Al lado, el brazo izquierdo era el que sostenía el cuerpo, ¿no? Y con el brazo derecho y la mano derecha era lo que hacían las cosas. En el Oriente, y ahora los musulmanes, por ejemplo, para ellos esta mano es inmunda, ¿no? Esta mano es inmunda, esta mano es correcta, ¿no? Porque con esta mano ya saben lo que hacen ustedes, ¿no? Todos, hombres y mujeres, para ellos, ¿no? Con esta mano cuando tú vas al baño es lo que usas, ¿no? Entonces, como lo usas, entonces es inmunda, ¿entiendes? Con esta mano no, con esta mano se come, con esta mano se hace todo, porque en la cultura, ellos hasta el día de hoy comen con la mano, ¿no? Una vez le preguntaron a alguien, pero ¿por qué comes con cubierto? ¿Por qué no comes? No, esta es mi mano, yo sé cómo está mi mano. En cambio, el cubierto que tú me das está contaminado. ¿No? Ellos tienen su lógica, ellos no hacen la cosa porque lo hacen, hermano. A veces los orientales son más pensantes que nosotros. Nosotros, en nuestra cultura, todavía estamos en proceso de madurar, de ser pensantes. En cambio, los orientales han tenido otro tipo de pensamiento, o nosotros, lamentablemente, por la influencia europea, no hemos tenido esa gran oportunidad, ¿no? De ser personas en su gran mayoría de pensar. No les conviene a los poderosos que la gente piense. Cuando piensa la gente, ellos tienen problemas, ¿no? No problemas de que se rebelan, sino de que la gente va a tener posibilidades de desarrollarse y llegar a más, ¿no? Entonces, uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús, ¿no? Uno de los discípulos. Aquí Juan no se quiere identificar directamente, pero es él, ¿no? Algo que también hay que ponernos a pensar, hermano, y se lo he dicho la otra vez, y esto es importantísimo, esto es bien importante, ¿no? Para entender a Juan, tú tienes que sacarte prejuicios que hay aquí. Juan escribe con muchos prejuicios ya. Juan está escribiendo 60 años después y ya tiene prejuicios y el Señor se lo ha permitido, el Espíritu Santo se lo permite, porque él ya está describiendo a Judas como traidor. Cuando tú vas a la Biblia, en todo momento, del momento que ya tú lees la Biblia, sabes que Judas es traidor. Pero en realidad no era así. Para los discípulos no era así. Para los discípulos, Judas, hermano, Judas era el más importante discípulo, apóstol o hermano que había. Porque primero, él tenía la confianza plena de Jesús de manejar el dinero. Él manejaba el dinero. La mesa era cuadrada. Hermano. Entonces la mesa era cuadrada y se cree que aquí habían 5 de los apóstoles sentados acá y la parte de acá era como una U, ¿no? Entonces acá adelante estaba, ahí en otra parte estaba Jesús al medio y a la derecha de Jesús estaba Juan. Pero a la izquierda, ¿saben quién estaba? ¿Quién cree que estaba? Judas. Judas estaba a la izquierda de Jesús. Y ese era un sitio de honor. ¿Me entiende? El comer en todas las culturas, no solamente, es muy importante.
No hay cultura, hermano, que en una mesa, cuando usted se reúne en una mesa, y si usted invita a alguien, le tiene que dar honor a esa persona. ¿Me entiende? Entonces, era un honor que el anfitrión te invitara y te pusiera a la derecha y a la izquierda. ¿Me entiende? No había ningún invitado, pero los más importantes estaban ahí. Juan, que era el preferido de Jesús, el discípulo amado de Jesús, porque era el más pequeño, ya hemos dicho, ¿no? Era adolescente, por eso que Jesús lo tenía siempre a su lado, no porque Jesús hacía sección, ¿no? Es importante, por eso que mirar a Juan tiene tantas aristas o tantas formas de poderlo mirar. Entonces nosotros vamos sacando esas cosas de aquí y comenzamos a profundizarnos en la palabra. Entonces vamos a entender las cosas de manera distinta. Para nosotros ya, no, Judas es traidor. Claro, pues, es como tú ya sabes el fin de la película comenzando la película. ¿Para qué ver la película si ya sabes el fin? ¿No? Así pasa con Judas. No, Judas es traidor, Judas es traidor, Judas es traidor. No, para ellos no era, hermano. Para ellos Judas era importantísimo. Nos atrevemos a decir y creer que si Pedro no hubiese, si Judas no traicionaba a Jesús, de repente estaríamos hablando de Judas, no de Pedro. ¿Me entiende? De la importancia que llegó a tener Judas. También, entonces, otra cosa, ya hay dos cosas, ¿no es cierto? Uno era el tesorero, el que manejaba el dinero, administraba el dinero de Jesús y de los apóstoles. En segundo lugar, tenía un privilegio, era prácticamente el brazo derecho de Jesús, ¿no? En tercer lugar, cuando Jesús le dice, no, los discípulos dicen, seguro se ha ido a comprar las cosas que faltan para la cena. Eso significa que él era organizador, que él organizaba las cosas, ¿me entiende? Y muy probablemente esta cena que estaba Jesús comiendo con ellos, él lo había organizado. Como él manejaba el dinero y parece que él también lo administraba y lo gastaba, parece que también se encargaba de que las cosas se hicieran bien, y parece que lo hacía muy bien, que nadie objetaba nada, nada de nada. Miren todo lo que estoy diciendo es importante. Cuarto lugar, él tenía la libertad de Jesús de ir y dar dinero a los pobres, ¿entiende? Él podía decir, Señor Jesús, voy a dar dinero y Jesús se lo autorizaba y él daba dinero. Es decir, y él rendía cuentas, como dije la semana pasada, ¿no? 4 características que aquí están en el libro de Juan. Que usted rebuscando y sacando lo va a entender, porque los discípulos lo dicen, ¿no? No será, dice, ¿no? En el versículo dice 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Está aquí en la palabra. Y eso de recostado, ¿por qué? Porque si Jesús le va a dar en la boca, cuando Jesús le da en la boca, el pan, tenía que estar cerca, ¿no es cierto? No podía estar en el otro lado. Oye, ven Judas acá. No, él estaba a su lado. ¿Entiende? Con quien moja el pan, eso es. Jesús moja el pan y después se lo da en su boca y después Judas lo toma. Entonces, ¿qué estamos encontrando ahí? ¿No? Una confianza y un amor sin límites de Jesús a toda persona, hermanos. Judas ya tenía problemas desde antes, pero hasta ese momento todavía no había consumado la traición. ¿Entiendes? No había consumado la traición. Y Jesús, en el libro de Juan, 10 veces va a hablar de Judas y precisamente casi siempre se va a referir a la traición. Del capítulo 6, ya 67, hacia adelante, ya va a comenzar a hablar de lo que va a ser Judas. Y también ahí en el capítulo 6 Jesús está hablando del pan de vida, ¿no? Yo soy el pan de vida. Y habla también, ya por primera vez va a referirse a Judas y va a referirse, pero no directamente, sino indirectamente, acerca del que lo
del que va a hacer algo, ¿me entiende? Ya Jesús lo sabía. Nosotros, humanamente, y aún hasta los cristianos, sabemos de que alguien está andando mal, está haciendo cosas incorrectas, cosas automáticamente nos ponemos en guardia, ¿no? Y nada que ver con esa persona. ¿Qué nos está enseñando Jesús ahí? Un amor sin límites, ¿no? Sabiendo él que él estaba haciendo las cosas incorrectamente, no le quitó en ningún momento ninguno de esos privilegios que él tenía, en ningún momento. Porque en Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice que nunca nos cansemos de hacer el bien, nunca. Vamos a mejor a leerlo textualmente, ¿no? Pero eso no es algo que tú lo puedes producir. Solamente cuando tú y yo estás llena del Espíritu Santo, dice, así que según tengamos oportunidad, el 9, 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos por oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, el versículo, vamos nuevamente a Juan, versículo 24. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Mire, Simón Pedro, parece que el grupo era bien unido, el grupo era bien sólidamente unido, porque Pedro no habla, Pedro solamente le hace señas nada más a Juan, y Juan entiende lo que Pedro le está diciendo, como diciendo, ¿no? Y ya sabía, ¿quién es, no? ¿Quién es, no? No lo dice, no abra su boca, pero la seña, eso significa que se conocían muy bien. Habían hecho un grupo sólido, fuerte, unido. ¿Quién los había unido? Cristo. ¿Quién tiene que unir a la iglesia? Cristo, hermano. ¿No nos unimos a Cristo? Bueno, cuando un pensamiento. Yo a veces veo hermanos que están bien unidos entre ellos, ¿no? Bien unidos entre ellos. Y si esos hermanos se unen y están unidos y no se dan un tiempo para orar, no se dan un tiempo para meditar en la palabra, no se dan un tiempo para aconsejarse conforme a la palabra, yo siempre los miro, que tarde o temprano van a tener problemas. Y lo he visto y lo seguiré viendo, porque uno les dice y no creen, porque ellos creen que su amistad entre ellos es más fuerte que el amor de Dios. Porque el que nos tiene que unir es Dios, hermano. El que nos tiene que unir es Cristo. Si tú tienes un amigo, realmente, tú quieres saber que tienes un amigo, ese amigo tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Es como le digo yo a los jóvenes cuando que quieren tener novia o novia, le digo, ¿cuál es tu garantía de que tú te va a ir bien? Esa joven ama a Dios más que a ti. Si te ama más a ti que a Dios, olvídate, te va a traicionar. Te va a traicionar. ¿Por qué? Porque si está traicionando a Dios, como dice que ama a Dios con su boca, pero con sus hechos te lleva, o tú y él hacen cosas que no deben de hacer, o no le dan prioridad a Dios, o te saca de los caminos de Dios, o te va a dejar, ¿me entiendes? No le creas. Así te digan lo que te digan, no le creas. Por eso que aquí está habiendo un factor que es trascendente, amado hermano. La conversión de los cristianos es raro, hermano, pero lo hay, no puedo negar, es gradual. Todo cristiano se convierte gradualmente, poco a poco, ¿me entiendes? Poco a poco te vas convirtiendo. Yo sé que, por eso Juan es especialista en esto. Lea Juan, hermano. Juan te habla de esa conversión. Juan, y se convirtió, y se convirtieron. ¿Y a quién te hablan? De los discípulos, de los apóstoles. Y se convirtieron a tal cosa. Es decir, tú ya estás convertido como hijo de Dios, pero la conversión de muchas cosas que en el camino se tienen que dar, lo vas a ir haciendo. Algunos se quedan ahí en nada. O otros, como Juan, entonces si miramos esa perspectiva y miramos a Judas, también hay un gradual apartarse de Dios.
así como tú gradualmente te vas a ir convirtiendo y te vas a afirmar en la fe, así también tú gradualmente te vas a ir apartando de la fe. Tú vas a un día a decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo ya, el que reina y gobierna en mi vida es Jesucristo. Yo ya no gobierno en mi vida. El que ha tomado total control de mi vida es Jesucristo. Él es el rey de mi vida, como también esa persona poco a poco se va a ir alejando. Esa persona puede, hermano, hacer como Judas, ¿me entiende? Idéntico a Judas. Todo lo que Judas hacía, ¿te imaginas? Que para ellos no podía, en su mente no cabía que Judas podía hacer. Porque Jesús le va a decir, vamos al... Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces, es decir, está inclinado, ¿no es cierto? Y a la hora que él se acerca, está al lado izquierdo de Jesús, va a poner su pecho en el corazón de Jesús y le va a preguntar, ¿quién es el Señor? Porque está recostado, ¿me entiendes? Por eso que Juan se habla de que él puso su cabeza, ¿no?, en el corazón de Jesús. ¿Y Jesús qué va a hacer? Entonces Jesús va a responderle, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. A quien yo diere el pan mojado. Le está afirmando, hermano. Mire, Jesús es Jesús. Él está hablando. Y Él va a hablar y le dice, a quien yo le diere el pan, aquel es. Es decir, ya pues, todos debían de saber en ese momento quién iba a ser el traidor. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo, lo que ves, vas a hacerlo a lo pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió lo que dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Qué está diciendo aquí? Que ellos en su mente se bloqueó. Judas no es. Judas no es. ¿Por qué? Porque lo vieron siempre actuar a Judas. Y aquí están respondiendo humanamente, ¿me entiende? Por eso digo, hay personas, y nos pueden sorprender, personas, que tú lo ves en la iglesia, y que pueden hacer, olvídate, tú le pides cualquier cosa y te lo hacen. Y te lo hacen de lo mejor. Pero esa persona no ha habido realmente un encuentro con Dios. Todo lo que hace, como hemos estado diciendo también anteriormente, lo hace racionalmente, lo hace pensando, mas no como resultado de haberse convertido. Hay mucha gente, como digo, yo aprendo, ¿entiende? Una cosa es aprender, otra cosa es entender. Yo aprendo las cosas de la fe. Dios no quiere que solamente aprendas, Dios quiere que tú entiendas por qué lo haces, cómo lo haces, ¿me entiendes? Yo lo voy a hacer y Judas hacía esas cosas, pero su corazón cada vez se alejaba más de Dios. Su corazón, él rechazaba a Jesús. Judas rechazó a Jesús, ¿me entiende? Cada vez rechazaba más a Jesús. En lugar de acercarse más a Jesús, cada prédica, cada enseñanza, cada manifestación, cada milagro, en lugar de que Judas viera que Jesús era Dios hecho hombre, era el Mesías, lo alejaba. Él escuchó cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Me entiende? Él fue uno que le dijo, Señor, que no te pase esto. ¿Me entiende? Pero todo eso era de la boca para afuera. Es como Orfa y Ruth, ¿no es cierto? Ambas iban detrás de Noemí e insistían hasta que un momento llegó que Orfa dijo, no, me quedo. Pero en cambio, Ruth siguió adelante. Entonces muchas veces nosotros podemos saber mucho acerca de Dios. Saber, una cosa es saber, otra cosa es conocer a Dios.
Pocos son los que conocen a Dios. Saber de Dios, pero no afirmarnos en la fe. Por el contrario, ir en lugar de aceptar, rechazar. Cuando tú te pones a contender, cuando tú te pones, y aún tú puedes usar la palabra de Dios, hermano, para afirmar tus cosas que estás haciendo, pero lo haces en un espíritu de rechazar lo que Dios quiere que se haga. Vamos a poner que Dios se está moviendo en la iglesia. Dios está queriendo ordenar la iglesia. Está queriendo poner un orden en la iglesia. Y yo soy un opositor. Y uso la palabra aún para contender. Yo estoy siendo un candidato, como Judas, ¿me entiendes? Judas era inteligentísimo, pero Judas era astuto. ¿Te imaginas que él, cuántas veces seguro salió con dinero para los pobres y ese dinero se quedaba a él? ¿Cuántas veces él hacía toda la fiesta, las cosas bonitas, todo, pero él había ya sacado su parte? ¿Me entiende? Porque eso él era el primero, él estaba interesado en hacer esas cosas, porque él buscaba un beneficio y a la vez complacía a los hermanos. Todos los hermanos estaban cegados por él. Es decir, por eso que Juan dice que el arrepentimiento tiene que mostrar frutos. Tú tienes que ver en la vida de ese hermano, de tu esposo, de tu esposa, si realmente hay frutos de arrepentimiento. Si realmente es una vida cambiada, transformada, que vive lo que dice. Cuando alguien me dice algo y que dice que es eso y hace eso y no lo hace y tú lo ves que no lo hace, ya tú no puedes confiar en esa persona. Ya tú sabes que te está tajando la vuelta, que te está mintiendo, que te está engañando. Tú lo puedes saber, pero sabes que lo es. Pero aquí, y tienes que actuar como Jesús, seguir creyendo de que esa persona se puede convertir un día, puede salir al encuentro muchas veces. A veces yo sé, hermano, que hay hermanos o hermanas que me están diciendo mentiras, yo lo sé, porque no necesito ni siquiera ser sabio, sino sencillamente en su actuación, las cosas que me dicen se contradicen, ya yo sé que me están mintiendo, yo la dejo. Yo no voy a estar cada rato confrontando, oye, no, ya no. Yo tengo que insistir en creer que ese hermano o esa hermana, en un momento determinado, Dios tiene un encuentro con Dios y va a salir de esa condición. Pero si esa persona sigue y no va, yo sé que en cualquier momento algo va a ser contra mi persona o contra la iglesia. ¿Me entiende? Lo va a hacer, porque ya la conozco. Entonces, ahí está el reto. No es fácil, hermano, saber que alguien está haciendo esas cosas y dejar que lo siga haciendo, creyendo, como dice Pablo, que no nos cansemos de hacer el bien. De darle esa oportunidad, de mostrarle tu amor, de decirle, no, sí, tú lo puedes creer, hermano. Eso es lo que Jesús hizo con Judas. ¿Me entiende? Eso es lo que Él hizo. Por eso es un amor sin límites, es un amor que dice, no puede ser que Jesús era tonto, que estaba, no, Él sabía todo lo que Él hacía, hermano. Por eso que Él le dice, cuando Él agarra el pan, ¿no? Esa parte sí no tengo un acercamiento, porque era con vinagre, ¿no? Agarraban el pan y lo mojaban en el vinagre. A veces ahora es con el vino, ¿no? En algunos países, en Europa creo, si no me equivoco, lo hacen, agarran el pan y mojan el pan en el vino y después se lo comen, ¿no? Pero acá dice que era vinagre. Y para esta fiesta probablemente era porque recordaba la muerte, el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Todo el tiempo que habían sufrido. Pero nosotros, ¿qué aprendemos de todo esto, amado hermano? ¿Qué tenemos que aprender? Que tenemos que pedirle al Señor que Él nos convierta realmente, cada día. No ser traidores. Y aún hasta el final Jesús le da la oportunidad. Cuando Jesús le dice, en el versículo 27, después del bocado, Satanás entró en él. Hasta ese momento no había entrado. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Sí, como diciendo, ya no te detengas, hazlo. Pero Jesús no le estaba diciendo, ya, vete de aquí, ya no te quiero ver. No, estaba diciendo, te he descubierto.
tú eres el traidor. Tú eres el traidor. Tú puedes cambiar. Tú puedes dejar de hacer eso. Hasta este momento, cuando aún teniendo a Satanás dentro de él, él podía, amado hermano. Juan escribe esto después, pero en el momento, muy probablemente, cuando él ve y recuerda estos pasajes, este momento, cuando Juan retrocede en su pensamiento, él se acuerda de todo lo que pasa y el Espíritu Santo le revela a él de que en ese momento, que cuando él le da el bocado, Jesús le da el bocado a Judas, entra Satanás, no entra a su espíritu, entra al corazón. Una cosa es el espíritu, otra cosa es el corazón, ¿me entiendes? Entra al corazón de Satanás, de Judas. Aún hasta ese momento, él podía decirle, Señor, libérame, ayúdame, yo soy, Señor, ayúdame, Señor, ¿me entiendes? Él pudo haber hecho, Señor, yo soy, por favor, no. Y él pudo haber retrocedido, ¿por qué? Pero él no, pues. Por eso dice en el 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. No era ya de noche, sí era de noche en lo natural, pero en realidad llegó la hora de las tinieblas. ¿Para quién? Para él, para Judas. ¿Me entiende? Para él se convirtió en las horas más terribles de su vida. Seguro que en estos momentos, con su adrenalina y todo, fue, habló, le dieron el dinero, ya, todo. Y después al rato, a las horas, 2 horas, más tarde, 3 horas, de repente llegó a entrar un pavor, una oscuridad, algo terrible en su ser. Era tinieblas. Porque en el prólogo de Juan, en el capítulo 1, porque es la introducción de Juan, él habla de que las tinieblas tenían control, ¿no? Y Jesús era la luz y Jesús venía para sacar a la gente de las tinieblas. Dice en el 1.5, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús era la luz. Él siguió siendo luz, ¿me entiende? Para él llegó la hora, sí, su hora difícil, la hora de la prueba, la hora de cumplir con lo que el Padre le había mandado, de obedecer hasta ir a la cruz, llegó. Pero para Judas llegó la hora de la noche, la hora de las tinieblas, de la hora en que ya no podía volver atrás, porque salió de la comunión con el Señor. Mientras él estaba ahí en este lugar, a él tenía la oportunidad de salvarse. Hermano, el mundo está viviendo en las tinieblas y cada vez las tinieblas son más densas, cada vez las tinieblas son más fuertes. El mundo, hermano, puede creer que Dios no existe y puede reírse de Dios, como lo hacen. Pero dentro de poco vamos a ver actuar a Dios, hermano. No sé qué va a hacer Dios. O Cristo viene ya, o viene un juicio terrible sobre esta tierra, hermano. Ya no va a ser focalizado, porque antes era focalizado, ahora va a ser mundial, porque el Evangelio ya se conoce casi a nivel mundial. Entonces, lo que Dios está haciendo, por eso, mire, unos cuantos graditos nada más, un medio grado nada más la temperatura y todo lo que está causando en el mundo, hermano. Nos hemos vuelto locos, ¿no? El mundo, mire, tenemos uva, tenemos fruta de verano, la tenemos ahora. ¿Te imaginas que en verano qué fruta vamos a comer? ¿Tú te imaginas que la cosecha se ha adelantado y aún se ha perdido mucha cosecha? Y un sinnúmero de cosas más. Eso es nada más. Están habiendo lluvias torrenciales. Así, de media hora a una hora. Hace 2 horas, no sé si ustedes sintieron un temblor bastante fuerte. ¿Sintieron un temblor? ¿Que no hubo ruido o nada? No sintieron, hermano, fuerte ha sido. Se movió así. Abajo. Fuerte fue, hermano, fuerte. Yo dije, ahorita comienza. Se movió la tierra, hermano. Es decir, Dios está hablando. Porque Dios no quiere gente, Dios quiere y está limpiando su iglesia. Dios está limpiando su iglesia porque Él va a cuidar, Él ha prometido cuidar a su pueblo. Pero si aquí hay alguien que hasta aquí está creyendo aquí a Dios con la mente y todo lo hace mecánicamente, no tiene temor a Dios,
no le da la reverencia a Dios, no le da a Dios el primer lugar. Dios es secundario. Dios es como su amuleto. No, hermano. Dios es el primero. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Ahora más que nunca, hermano. Son tiempos de grandes bendiciones. ¿Por qué? Porque tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amado hermano, pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Jesús fue a la cruz, es verdad, llegó la hora. Jesús murió, es verdad, pero Jesús resucitó con poder y gloria. Y estos 11 que se quedaron fueron usados por Dios poderosamente. Pedro tuvo su crisis, al final el Señor lo restauró. Lo levantó y fue el hombre el primero que Dios usó, y junto con él los 10 restantes, y después los 110 o 108 que quedaban, fueron usados para la gloria de Dios. Como nunca antes, ese grupo insignificante de personas que tuvieron con un loco que fue a la cruz y que todos creían que esa era la mejor, ese loco que es Jesucristo para el mundo. Ese loco que el mundo no le entiende, ese loco que es fiel, que nunca te falla, que nunca te va a traicionar, nunca te va a traicionar en lo más mínimo, porque su amor no tiene límite. Esa es la mejor demostración aquí con Judas, hermano. La traición de Judas no tuvo límite. Él estuvo con Jesús, él vio la gloria de Dios, lo vio muchas veces, pero él prefirió la gloria de este mundo, la inmundicia de este mundo, lo que no vale nada de nada. No hagas eso, amado hermano. Así como dije, gradualmente tú vas confrontando a Jesús, vas retando a Jesús, te vas oponiendo a Jesús. Hermano, cuando tú te opones a las autoridades de esta iglesia, no te estás poniendo ni a mí ni a ninguna autoridad. Cuando esos hermanos están ahí en la puerta, ahí, aunque tú no lo creas, hermano, recibiendo, y dice, hermana, siéntese acá, hágale caso, hermano. Hágale caso. Tiene una autoridad delegada. Es una autoridad que Dios se la da. Puede ser una hermana humilde, sencilla, o un hermano humilde, sencillo, que de repente no habla muy bien, que de repente tiene un poco conocimiento, pero lo hace por amor. Y Dios le delega esa autoridad. Yo sé que en este tiempo eso es lo que el mundo está haciendo, violentar la autoridad. No quiere autoridad, el mundo quiere vivir como se da la gana. Y el mundo va a ver lo que significa vivirse como se da la gana. Van a recibir de su propia medicina, así como Judas recibió. ¿Te imaginas cómo murió Judas? Cuando tú miras, dice, yo ya hasta ahora no entiendo, ¿no? Dice, ahorcó y dice que todas sus vísceras, como nosotros decimos a los peruanos, se desmongó, ¿no? Salieron todas afuera. Qué nauseabundo fue eso, ¿no? Es decir, no sé qué hizo Judas para que él, a la hora de ahorcarse, también salieran sus vísceras. Una muerte horrible, nauseabunda. Pero Cristo murió en la cruz y fue sepultado en una tumba de ricos. Pero de ahí Dios lo sacó con poder y gloria. Estos hombres, hermanos, la mayoría de ellos fueron martirizados por la causa de Cristo. Pero nunca ninguno de ellos traicionó a Jesús, créelo. Ninguno de esos 11 que quedaron traicionó a Jesús. Todos le fueron fieles a Jesús porque aprendieron la lección de que Jesús los amó más allá. El amor de Jesús no tiene límite. En estos días de Navidad, amado hermano, mostremos ese amor a la gente. Hemos cambiado tanto el sentido de la Navidad que ahora queremos recibir, no que nos den regalo, y debe ser al revés. ¿Qué regalo le traes a Jesús? ¿Qué regalo le vas a traer a Jesús? ¿Tu vida? Y si eres cristiano, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que Cristo reine y gobierne en tu vida? De repente el regalo que tú le vas a entregar a Jesús es decir que ya tú no vives, sino que Cristo vive en ti. Decirle, Señor, el regalo que te doy es que tú me has cambiado y me has transformado y ahora entiendo que tú eres mi soberano. Y como decíamos el otro día, yo ya no busco que tú me ayudes. Ahora yo busco en todo momento que tú gobiernes y reines en mi vida. Porque si me ayudas,
yo estoy haciendo una parte de la obra y yo quiero que tú lo hagas totalmente en mi vida. ¿Qué regalo le vas a dar a Jesús? Es decir, ¿no? Dios nos ayude, hermano. Y también aquellos que están pasando pruebas difíciles, momentos difíciles, como familia, como matrimonio, como hijos. El regalo que Dios quiere a aquellos que están pasando eso es que lo glorifiquemos a Dios, que le demos gracias a Dios aún por las pruebas, por los momentos difíciles que podemos estar viviendo, hermano, que no son fáciles, que humanamente uno se estremece, como Jesús se estremeció cuando vienen las noticias. Y tenemos que procesarlas poco a poco hasta entender por qué Dios lo está permitiendo, porque Él se quiere glorificar en nuestras vidas. Él quiere engrandecer su nombre. Él quiere engrandecer su nombre en cada hermano de la iglesia, en Emily, en Steven, en Emilia. Lo quiere hacer. Amén. Él es fiel porque Él nos ama, ¿me entiende? Ninguna cosa que nos pueda estar pasando está fuera de su amor. Él está mostrando su amor sin límites. Él ama a todos nosotros, hermanos. Aún así estemos haciendo lo que estamos haciendo, aún estemos haciendo cosas nada buenas, Él nos sigue amando. Él no quiere, pero quiere que salgamos de esa condición, a volvernos y a experimentar su amor como Él quiere. Por eso Él después va a decir: un nuevos mandamientos doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él quiere eso, Él anhela eso. Él no quiere traidores, Él no quiere desertores. Él quiere hombres y mujeres fieles como Él es fiel. Él quiere hombres que perseveren hasta el fin como Él fue perseverante. Él quiere hombres y mujeres que le puedan decir: Señor, contigo yo estoy, porque tú me has dado todo para seguirte a ti. Yo no te sigo a ti porque yo haya decidido, sino porque tú me has demostrado y me has dado todo lo que yo necesito para hacerte fiel, para perseverar, para seguir, para amarte, para crecer en la gracia. Y aún, Señor, todas estas cosas, estas tribulaciones, estas pruebas, como cantábamos hace un momento, va a producir en nosotros un eterno peso de gloria, como decía el apóstol Juan y el apóstol Pedro. Decía: Él os fortalezca, afirme, ¿no? Él nos fortalezca, nos afirme en la fe, en las pruebas, en las tribulaciones, amado hermano. Dios nos ayude y sigamos, Dios bendiga nuestras vidas, Dios nos llene de su Espíritu Santo. Aún es un proceso, es decir, Dios nos ayude, pero estamos trabajando con ello, hermano. Es algo que Dios ha puesto en mi mente y yo sé que me está costando trabajar eso, pero vamos a ponernos en pie y vamos a cantarle al Señor, amado hermano. Vamos a cantarle al Señor, amén, este cántico. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En 1 de Pedro 5:10 dice: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.